Y aquí seguimos en directo en Alex Comunica, 8 y 16 minutos. Vamos a hablar de las creencias. ¿Qué son las creencias? ¿Cómo se crean? Y, sobre todo, cómo se pueden cambiar, sobre todo aquellas creencias que nos limitan. Porque, a ver, creencias que nos ayuden a potenciarnos, positivas, que nos lleven a ser nuestra mejor versión, bienvenidas sean. El problema es cuando tenemos en nuestro inconsciente esas creencias que nos limitan, que nos dicen que no servimos para nada, que no sabemos lo suficiente, que somos feos, que no sé qué, esto y lo otro, y que nos hace ir por un camino que no es el nuestro. Es como si viviéramos la vida de otro. No sé si me entendéis. Vamos a hablar de ello con nuestro siguiente invitado, que es Carlos Lavado, autor, traductor, soñador y creador de Mind Sherpa, Escuela de Despertar. Carlos, bienvenido. Buena hora, Alex. Gracias por la presentación. Así podemos subir un poquito el volumen aquí en estudio, porque a Carlos lo oigo un poco bajito. A ver, no, tú Carlos, está bien, no te preocupes, que ¿Lo suban estoy el bien? volumen Ok, aquí en altavoz. perfecto. Ahora sí, genial. Carlos, háblanos de las creencias. Primero, ¿qué son las creencias? Genial. Es la pregunta del millón, Alex. ¿Qué son las creencias? Si no entendemos qué son las creencias, obviamente no podemos desestructurar una creencia. Creencias son pensamientos repetitivos y constantes, casi adictivos, que estructuran nuestra vida. Repito, creencias son pensamientos repetitivos y constantes, casi adictivos, que estructuran nuestra vida. Eso es básicamente lo que es una creencia. El concepto es simple, es directo, va al grano, no anda con florituras, y eso es lo que estructura nuestra vida. ¿Por qué es tan importante las creencias, Alex? Déjame darte 3 puntos de posicionarnos con el tema de las creencias. El primero y el que para mí es más importante es en el libro canalizado Jesús, mi autobiografía. Jesús dice: tu mundo está hecho de creencias y muchas de ellas se pueden romper. La mayoría de ellas se pueden romper. Eso lo dice en este libro, que personalmente para mí es súper importante. Pero si vamos a estudios oficiales en este momento, por ejemplo, de la Universidad de Sussex, hay un neurocientífico cognitivo llamado Anil Seth. Él dice que nuestro cerebro está encerrado en el cráneo, donde no llega la luz, no llega el sonido, y recibe la información a través de nuestros sentidos. Y una vez que esa información lo analiza, nos lo devuelve dando su mejor conjetura, su mejor suposición, basado en las creencias que nosotros tenemos. Y podríamos seguir con estudios oficiales que ya tocan este tema de las creencias, porque obviamente es extremadamente importante. La definición de creencias te la acabo de dar. Déjame decirte que obviamente, como te he dicho en la presentación, hay creencias positivas y hay creencias negativas. Pero la importancia de las creencias va más allá de eso. Te recuerdo de que nosotros en Mind Sherpa utilizamos la creencia como una de las herramientas para desestructurar nuestra vida. Y déjame darte ciertas pinceladas sobre esa herramienta. Eh, hay creencias positivas y creencias negativas, como te acabo de decir. Las creencias positivas suelen ser de libre elección, de libertad, de inspiración, y te invitan a crecer. Tienen una estructura concéntrica o una estructura expansiva. Eh, no se aglomeran o no se superponen entre sí. Cualquier creencia positiva que uno tenga, por ejemplo, yo soy un ser divino, eso es una creencia positiva. Te recuerdo que todo en esta realidad está hecho de creencias. Esa es una creencia positiva. Esa creencia me da a mí libertad, me da expansión, me da inspiración, me da crecimiento. Pero obviamente la gente quiere centrarse en las creencias negativas, que es en la que frenan, la que ponen obstáculos en nuestra vida. Las creencias negativas tienen una estructura cuadriculada o tienen una estructura parecida a un panal de abeja. Te hacen creer que no hay elección. Esa es la creencia. Bueno, las creencias tanto positivas como negativas tienen un sistema de refuerzo. Necesitan reforzarse cada segundo de nuestra vida para hacernos creer de que esa creencia es la única posible. Pero las creencias negativas, ese sistema de refuerzo es tremendamente eh, palpable, es brutal. Nos hacen creer que no tenemos elección,
que estamos en estado de supervivencia, nos hace creer que cualquier persona que nos oriente en contra de esa creencia es algo paranoico, nos da una recompensa las creencias negativas, haciéndonos creer que esa es la única creencia posible y por lo tanto solamente podemos elegir esa creencia porque si no estaremos en peligro, ¿no? Nos hace utilizar el razonamiento, no la inspiración interior o la conexión con tu yo superior, sino el razonamiento, el intelecto para seguir eligiendo esa creencia, nos justifica que sigamos creyendo esa creencia y nos hace rechazar cualquier creencia que, positiva que quiera paliar estas creencias negativas. Mira, por ejemplo, existe la creencia de que para ser exitosos en la vida hay que tener dinero, pero a la vez muchos de nosotros tenemos la creencia de que el dinero es la raíz de todos los males. Son una creencia y otra creencia encontrándose entre sí. Pero nosotros no lo sabemos. Tenemos, muchos de nosotros, ambas creencias. La segunda creencia, el dinero es la raíz de todos los males, es algo, tiene que ver con raíces religiosas. Pero no sabemos que esas dos creencias están chocando con nosotros. Tenemos que encontrar la estructura de esas creencias, saber cuál de esas creencias es la preponderante y trabajar en ellas. Porque las creencias, una vez que se hacen visibles, las creencias empiezan a obtener poder. Las creencias, al igual que todo en la vida, tienen poder porque están detrás de la cortina. Cuando están detrás de la cortina, están controlando nuestra vida y nosotros no sabemos que están en control de nuestra realidad, creando nuestra realidad. Porque te recuerdo que nuestra realidad se crea de pensamientos. Te recuerdo que esta Matrix, y eso lo he dicho en algunas otras entrevistas, esta Matrix está hecho de pequeños ladrillos que son pensamientos. Cada ladrillo forma una pared que es tu creencia y todos esos ladrillos están pegados con tus emociones. Tienes que saber cómo funciona tu Matrix. Porque cuando tú sabes cómo funciona tu Matrix, cuáles son tus pensamientos, por lo tanto, cuáles son tus creencias, tú puedes trabajar para deshacer ese muro, esa creencia, para quitar cada ladrillo que son los pensamientos. Te decía que tenemos, te ponía el ejemplo de estos dos pensamientos encontrándose entre sí. Por lo tal, si el dinero, si para ser exitoso en la vida hay que tener dinero, yo voy a trabajar muchísimo, me voy a esforzar, voy a hacer 12, 13, 14, 15 horas, voy a ser súper activo y a la vez hay otra creencia controlando mi vida que es el dinero es la raíz de todos los males. Una creencia va a chocar con otra creencia y vamos a estar en estado de conflicto personal, pero nosotros no lo sabemos. Y luego nos preguntaremos, pero ¿por qué por mucho esfuerzo que yo me ponga en la vida nunca me va bien, nunca las cosas me salen? Porque tienes dos creencias encontradas, tienes dos creencias en conflicto. Tienes que saber cuál de esas creencias es la creencia predominante. Aquí hay unas pistas que son muy válidas para que la gente pueda saber cuál es la creencia que está dominando su vida. Fíjate en los momentos en los que te derrumbas. Todos nos derrumbamos en algún momento, todos. Aquel momento en el cual perdemos el control y decimos, otra vez, vamos a poner un tema de trabajo, otra vez el trabajo y siempre, de la misma manera, siempre mi jefe me echa o siempre, en ese momento que te has derrumbado, lo que tú dices sobre el problema que estás viviendo es la creencia que está controlando tu vida en ese aspecto. Fíjate lo que tú dices. Ese momento en el que te derrumbas, sale tu creencia. Una vez que tienes esa creencia, ahí puedes empezar a trabajar en la raíz de tu problema. Otra forma en la que tú puedes desenmascarar o desenterrar tus creencias es haciéndote la pregunta del millón, que es, ¿qué sucedería si yo hago lo que realmente me apetece hacer? ¿Qué pasaría si yo realmente me atrevo a hacer lo que yo de verdad quiero hacer? Y la respuesta tiene que ser algo muy sincero contigo mismo. Y ahí va a salir tu creencia. Vamos a decir, yo quiero dejar mi trabajo.
pongo el aspecto laboral porque es algo muy recurrente. Yo quiero dejar mi trabajo, pero no me atrevo a dejar mi trabajo, por razones económicas principalmente. Pregúntate, ¿qué es lo que pasaría si yo realmente me atreviera a dejar el trabajo que a mí no me gusta? ¿Qué es lo que pasaría? Y tienes que ser muy sincero con esa respuesta. Esa respuesta es tu creencia. Ya tienes la creencia. Una vez que tienes la creencia, nosotros en los talleres utilizamos un diagrama, que aquí por razones obvias no se puede mostrar el diagrama, pero utilizamos un diagrama. Esa creencia lo ponemos en la estructura de las creencias negativas, en el centro, y te explicamos cómo esa creencia usa los trucos que utilizan las creencias negativas para reforzarse a sí mismo, haciéndote creer que esa es la única elección posible, que tú no tienes más elección que esa creencia. Porque te repito, las creencias negativas te hacen creer que tú no tienes elección, que estás en estado de supervivencia, sea cual sea la creencia, laboral, sentimental, económica, sexual. Hay más de 2000 creencias controlando nuestra vida. No son 10, no son 20, no son 30, más de 2000 creencias. Algunas de ellas con poca importancia, tipo, cierra la ventana porque va a entrar una corriente de aire y esa corriente de aire te va a dar un resfriado. Esa es una creencia. Obviamente no es una creencia tan importante, al menos no para mucha gente, pero es una creencia. Nuestra vida está estructurada en base a creencias. Esta realidad se puede doblar o se puede manipular si nosotros sabemos cómo trabajar nuestras creencias. ¿De acuerdo? Pero es importante saber que tenemos muchísimas creencias. Desde que nacemos, nuestro ego-mente está como un radar captando las creencias principalmente en nuestra familia, temas de salud, temas económicos, vestimenta, comportamiento, sociales. No es lo mismo si nazco en Nueva York que si nazco en la selva amazónica. Obviamente no es lo mismo, voy a tener creencias completamente diferentes. Temas de salud. Yo nací en Perú, yo no piso los hospitales, pero tengo algún problema, recurro a las plantas. Esa es mi creencia. Fíjate cómo se estructura mi vida. Pero ¿por qué es tan importante? Porque uno de los puntos de lo que es realidad es todo lo que tú creas que es real se vuelve real para ti. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es tan importante las creencias? Y esto me recuerda un poco a tu invitado anterior, Alex, que hablaba del control de la mente. Y sabes Sí. que Mind Sherpa, lo que nosotros hacemos, nosotros estamos especializados en mente, pensamientos, creencias, emociones. Ese es nuestro campo de estudio. ¿Por qué es tan importante el tema de las creencias? Porque cuando te manipulan para que tú creas ciertas cosas, eso crea la realidad social, la realidad en conjunto. Por eso digo que el tema de las creencias es un tema extremadamente importante. Hay que saber que hay creencias positivas, hay creencias negativas. Las creencias positivas, por el mismo hecho de ser positivas, tienen una estructura expansiva, son de fácil difusión, son de fácil control. No hace falta ni que trabajes en ellas porque es la misma vibración del ser que realmente eres. Pero las creencias negativas necesitan utilizar trucos para hacerte creer que es la única opción posible. Pareja, por ejemplo, un ejemplo de pareja. No puedo dejar a mi pareja por mucho que me maltrate o tenga 10, 15, 20 años de una relación terrible porque me voy a quedar solo o sola. O la soledad es peor que estar con mil otras creencias. ¿Te das cuenta cómo entran otras creencias en conflicto? Repito, hay más de 2000 creencias controlando nuestra vida. Con lo cual, lo importante en este aspecto, en esta mini exposición del día de hoy, es saber que las creencias negativas tienen una estructura cuadriculada, tipo panal de abejas, y esta estructura está hecho para que esté compartimentalizada de tal manera que las creencias se anulen, esas creencias no se conecten entre sí. Tipo, hacerte creer que estás en estado de paranoia si tú ves que hay una posible salida. Inclusive cualquier persona que te venga a aconsejar de que hay una alternativa diferente, tú lo vas a etiquetar de no, este está paranoico, y vas a proyectar todos tus miedos. Las creencias negativas utilizan todo un engranaje
de armas para auto perpetuarse en tu realidad, porque necesitan que tú lo escojas una y otra vez. Esas creencias solamente van a subsistir si tú escoges la misma creencia una y otra vez. Y te recuerdo que nosotros escogemos cada segundo de nuestra vida, estamos creando una nueva definición de nosotros. Cada segundo, cada nanosegundo estamos creando una nueva definición de nosotros. Con lo cual la creencia necesita autorreforzarse una y otra vez, y otra vez, y otra vez para crear esa realidad. De tal manera de que te va a hacer creer que no hay otra elección posible, que esa es la única realidad en la cual tú puedes vivir. Y por esto lo puedo explicar mejor con la figura del yin y el yang. En la figura del yin hay un punto, en la figura del yin hay un punto negro y en la del yang hay un punto blanco. En ambas figuras tú tienes la elección de elegir la otra alternativa, pero sin embargo, si tú estás en la vibración del miedo, las creencias negativas, tú no vas a ver la puerta de salida porque tu vibración es demasiado baja y la vibración de la solución de la creencia positiva está en una vibración superior. Por contrario, si tú estás en una creencia positiva, la creencia positiva sí te va a dejar ver la creencia negativa. Y la creencia negativa nunca va a desaparecer de tu vida, pero va a estar contigo como una alternativa, como una posibilidad. No tienes que elegirlo. Ya sabes que no es necesario que elijas una creencia negativa. Estará ahí y será visible como una posibilidad más, pero debido a que tú estás en otro nivel de vibración, nunca vas a elegir esa creencia negativa. Pero la creencia negativa, que son una vez más pensamientos repetitivos y constantes, siempre va a estar contigo, porque forma parte de nuestra existencia. Somos seres duales, somos yin y yang. Eso va a existir dentro de nosotros siempre. Pero cuando estás en ese estado de vibración, tú no vas a elegir la creencia negativa. Un ejemplo, no soy digno, que es algo que es muy recurrente en la sociedad de ahora. No soy digno, no valgo, no sirvo. Es una creencia negativa y te hace creer que realmente no eres digno, que no tienes más elección de vivir como estás viviendo en esa realidad en la que estás encasillado, porque no eres digno, porque no vales. Y si tienes un círculo pequeño de amistades o de gente que te rodea, te va a hacer creer que ese es el único círculo posible de gente a la que puedes aspirar, porque, una vez más, no tienes elección. Y la creencia necesita reforzarse una y otra vez para que tú no mires más allá de eso. Pero lo que yo te puedo asegurar es de que si tú tienes el valor de romper esa creencia, o ya es que ni siquiera de romper, simplemente de desafiarlo, de mirar un poco más allá, vas a darte cuenta que esa creencia jamás se va a volver realidad. O sea, jamás vas a ser un ser indigno. No existe tal cosa, pero la creencia sí te hace convencerte, sí te convence de que no vales, no sirves, no eres digno de nada. Las creencias negativas, una vez más, se van a perpetuar, van a utilizar los peores trucos para que tú sigas eligiendo esa creencia, porque es la única manera de que la creencia se perpetúe en tu realidad, porque necesitan que tú lo elijas cada nanosegundo. Y no nos damos cuenta, y esa elección la hacemos inconscientemente. Obviamente no nos damos cuenta. Cada vez que elegimos esa creencia negativa, no nos damos siquiera cuenta que estamos eligiendo. Mi objetivo con esta mini charla de hoy es que te des cuenta de que la próxima vez que tú estés eligiendo esa creencia, sea cual sea, la creencia negativa, estas palabras o esta pequeña exposición venga a tu memoria, a tu mente, y tú hagas visible lo que hasta ese momento era invisible. Y solamente con ese pequeño acto vas a abrir una puerta, una vez más, de infinitas posibilidades. Como dice la física cuántica, el campo cuántico es un espacio de infinitas posibilidades. Y la realidad que tú creas, la vía alternativa, vamos a decir, la vía como de un tren que tú vas a crear, estará o se creará, solidificará en base a las creencias que habiten en ti. De tal manera que cuando tú
empieces a abrir la posibilidad de que existen unas creencias diferentes a la que tú hasta ese momento estás sosteniendo o albergando o alimentando dentro de ti, cuando tú abras esa puerta, simplemente con abrir la posibilidad, ya estás cambiando tu campo de realidad, ya estás cambiándote a una realidad alternativa diferente, porque tu vibración, aunque sea un átomo, ya no va a ser la misma vibración del nanosegundo anterior. No vas a ser exactamente la misma persona, aunque cambie una molécula. No eres exactamente la misma persona. Ya has cambiado, aunque sea un poco, a una vía diferente. Y si haces ese pequeño esfuerzo todos los días de encararte, de afrontar tu creencia, sea cual sea, no tengo dinero, siempre el puto dinero, siempre me está faltando, nunca me llega, trabajo mucho y nunca me llega, es algo que creo que le hemos experimentado, vivido casi todos. Cuando estás en ese momento de nunca me llega, nunca tengo, por mucho que me esfuerce, no me alcanza, no me llega, fíjate cómo sale tu creencia y en ese momento recuerda estas palabras y dice, pero hay otra alternativa. Haz visible ese miedo, detrás de toda creencia hay un miedo, obviamente. Ese miedo está controlado por el ego-mente, de ello ya hemos hablado, que es la voz del terrorista que todos tenemos. Empezará a rumiar, a envenenarte con todo tipo de pensamientos. Y cuando te salga ese miedo, cuando te salga esa desesperación, por lo menos abre la puerta a aceptar de que hay otra creencia, que esta creencia que tú estás sosteniendo en ese momento no es la única que en la que tú puedes vivir, que estás aparentemente sin elección porque te ha hecho creer que la oscuridad es lo único que tienes, o la supervivencia de este es el único trabajo que yo puedo aspirar, no puedo aspirar a más porque no tengo formación, porque estoy muy mayor, porque ya no valgo, porque las mil cosas. Ahí viene la creencia. La creencia te hace vivir en un estado de sin elección y supervivencia. Pero eso está conectado directamente con la vibración que tú albergas. Cuando tú albergas una vibración diferente, tu perspectiva y tu definición de la realidad cambia porque tú has cambiado y con lo cual la realidad, tu realidad ya no es la misma. Alex, tu realidad ya no es exactamente la misma porque tu definición ha cambiado completamente. Las creencias, una vez más, y esto es lo que quiero repetir para que la gente se le quede grabado, son pensamientos repetitivos y constantes, casi adictivos. En algunos casos es completamente adictivos, que están controlando, estructurando, vertebrando nuestra vida. Eso es la definición clara, directa, simple, concreta de creencias. No sé si alguna vez escuchaste la definición de esta manera, pero es la definición que más va a ayudar a que tu mente capte la idea como una semilla, quede ahí guardada y cuando surja la siguiente vez que tengas que afrontar una creencia, que por otro lado, toda nuestra vida vamos a ir pelando la cebolla de las creencias, toda nuestra vida. Aquí hay gente que me dice, no, si yo ya superé 3 o 4 y siguen saliendo, enhorabuena, y seguirán saliendo. Ya pelaste 4 creencias, imagínate, has superado 4, ya tienes 4 menos. O sea, míralo desde ese punto. Vamos a estar toda nuestra vida pelando la cebolla de las creencias, toda nuestra vida. En el momento que ya no tengamos una creencia que manifestar, en ese momento seremos seres crísticos. Pero te repito, tenemos tantas creencias negativas, más de 2000 creencias negativas, algunas insignificantes, algunas hasta ridículas, pero son creencias que estructuran nuestra vida. ¿Y por qué estructuran nuestra vida? Porque esas creencias se repiten una y otra vez en nuestra mente, pensamientos adictivos y constantes. Esos pensamientos, te recuerdo, son lo que crean tu realidad, nuestra realidad. Y se puede, en sociedad, en conjunto, crear una creencia, obviamente. Si tú tienes los medios necesarios, tú puedes crear una creencia y hacer que la gran mayoría de la sociedad crea eso. Y si la gente lo cree, lo crea. Crean una realidad para ellos. ¿De acuerdo? Si la gente lo cree, lo crea. Y como decías en la presentación del invitado anterior, Alex,
hemos vivido eso en los últimos 3 años y no digo más, como tú dijiste también, no digo más porque creo que no es, Yo creo no es que bueno a buen decir entendedor pocas palabras bastan. exactamente. Por eso, Eso Carlos, es yo creo que creencia. tenemos que proponer eventos, formaciones, cursos, talleres que nos ayuden precisamente a, como tú muy bien defines, a detectar ese terrorista mental que tenemos, esas falsas creencias limitantes, poder cambiarlas, sustituirlas. ¿Para qué? Para ser ese nuevo ser que estamos llamados a ser, un ser mucho más potente, más poderoso, obviamente, y que va a vivir una vida mucho más plena y que se va a liberar precisamente de esas cadenas que hacen que, pues, que muchos sigan como borregos al buen pastor. Y aquí en el programa ya sabéis que somos el programa de los raros, somos la tribu de los raros y no queremos seguir a ningún pastor, queremos seguir nuestra intuición, nuestro criterio, nuestra divinidad. Para eso tenéis dos oportunidades únicas. Primero, el 30 de septiembre de 4 a 8 de la tarde te puedes apuntar al taller terrorista mental que va a hacer aquí Carlos Lavado con nosotros en Alex Comunica. Tenéis toda la información en el enlace que os he pasado en el chat y también en alexcomunicatv.com. Y luego en Madrid el 7 de octubre de 10 a 6 y media de la tarde, Libera tu vida, libera tu mente. Más información en el enlace también que os he facilitado en carloslavado.com/taller en España, tal y como lo tenéis también allí apuntado. Igualmente, cualquier información que necesitéis de todo lo que lo que podéis aprender en Mind Sherpa, esta escuela del despertar, solo tenéis que entrar en el Instagram de Mind Sherpa, y también podéis entrar en la web del propio Carlos, que es carloslavado.com. Carlos, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Nos vemos pronto. Un placer, Alex. Muchísimas gracias. Un beso.